crocheteras y crocheteros. En este tutorial les voy a enseñar cómo realizar este bonito niño Dios o niño Jesús. Les voy a dar el paso a paso para que ustedes también lo puedan hacer y les quede así de bonito. En este caso lo pueden acompañar con mi tutorial que les voy a dejar aquí de la Virgencita del Carmen, pero igual si ustedes lo quieren utilizar para alguna otra virgencita también se puede. Vamos con los materiales que necesitaremos. Entonces los materiales que vamos a necesitar van a ser los siguientes. Vamos a ocupar nuestra hilaza en color carne, nuestra hilaza en color blanco y hilaza en color café. También vamos a necesitar hilaza en color dorado y un poco de hilaza en color negro para los detallitos de los ojos. Necesitaremos nuestra aguja de crochet. Yo voy a estar utilizando esta de 2 milímetros, mis tijeritas, mi marcador de puntos, mi agujita lanera, un poco de silicón, puede ser frío o caliente, y relleno. Entonces ahora sí vamos con el paso a paso. Vamos a comenzar realizando los bracitos. Para esto vamos a tomar nuestra hilaza en color carne y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a cerrar por completo mi anillo mágico de esta forma. Y voy a realizar ahora desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 7 los mismos 5 puntos bajos. Va a ser un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es importante que volteemos nuestro tejido para que quede por la parte del derecho. De esta forma. Y así voy a continuar hasta la vuelta número 7. Aquí ya terminé hasta la vuelta número 7. Ahora solamente aquí voy a realizar en el siguiente punto un punto deslizado y haré un pequeño nudito. Aquí voy a cortar mi hebra. Aseguro bien mi tejido. Y escondo esta hebra. Entonces ahora tengo que tener otro bracito exactamente igual a este. Muy bien, entonces aquí ya tengo las manitas y ahora para las piernitas vamos a realizar exactamente lo mismo, pero ahora en lugar de realizar 7 vueltas vamos a realizar solamente 6. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tengo una ya terminada y la otra la voy a dejar así con la hebra porque esta es la que voy a utilizar para unir ambas piernitas. Entonces aquí igual tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Entonces las piernitas son de 6 vueltas y los bracitos de 7. Entonces igual de 5 puntos cada vuelta. Ahora aquí que ya tengo esta piernita, vamos a realizar una cadeneta y la voy a unir
justo aquí donde comienza nuestra vuelta de la otra piernita. Entonces aquí va a ser mi primer punto. Realicé directamente un punto bajo, 2 puntos bajos, y aquí en el primero voy a colocar mi marcador. Entonces tengo 2, 3, 4, y aquí tenemos que poner mucha atención porque tenemos que realizar 5 puntos y tenemos que hacer nuestro punto de la cadena. Entonces en total tienen que ser 6 puntos los que vamos a realizar. En esta vuelta y nos pasamos a la otra piernita. 1, 2, 3, 4, 5 y de igual forma tengo que tener 6. Entonces al terminar esta ronda tengo que tener un total de 12 puntos bajos. Ahora voy a continuar con mi siguiente vuelta, en la que continuaré realizando los 12 puntos que tengo. Entonces llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces aquí, como quien dice, esta sería mi segunda vuelta después de unir las piernitas. Ahora llevo entonces 2 y voy a completar un total de 5 vueltas. Entonces me faltarían 3 vueltas más de 12 puntos. Ahorita les muestro cómo queda al terminar estas vueltas. Entonces aquí ya terminé las vueltas de altura. Ahora vamos a unir la parte de los bracitos. Para esto voy a realizar primero 2 puntos bajos en esta vuelta. 1, 2. Aquí voy a colocar mi marcador. Aquí también ya coloqué un poco de relleno. Y ahora voy a agarrar mi manita y voy a asegurar de aquí este punto completo. Lo voy a pasar también por el cuerpecito y voy a realizar un punto. Ahora tomo mi siguiente punto y el del cuerpo, y aquí ya tendría 2 puntos y voy a agarrar unos más. Entonces van a ser en total 3 puntos los que voy a agarrar de los bracitos con el cuerpo. Así tiene que verse. Ahora aquí voy a seguir con 3 puntos. 1, 2, 3. Y voy a tomar mi otro bracito para colocarlo. Entonces lo voy a hacer de la misma forma. Voy a pasar mi aguja y voy a unirlo con el cuerpo. 1,
2 y el último 3. Entonces así me tiene que quedar al unir los bracitos. Ahora vamos con nuestra siguiente vuelta. En esta vuelta voy a realizar 3 puntos bajos. 1, 2, voy a colocar mi marcador, y 3. Y ahora voy a tomar los 2 puntos que me faltan del brazo, 1 y el último 2. Voy a continuar aquí con 3 puntos, 1, 2 y 3, así. Y aquí voy a tomar nuevamente mi punto siguiente del bracito y son 2 nuevamente, 1 y 2. Y aquí solamente me va a faltar por realizar un punto. Entonces aquí ya tenemos listos los bracitos en el cuerpecito. Ahora vamos con nuestra siguiente vuelta y en esta vuelta vamos a realizar un punto bajo y una disminución. Vamos a seguir esta secuencia hasta llegar nuevamente a nuestro marcador que se colocó en el primer punto. Entonces un punto bajo y una disminución por toda la vuelta. Al finalizar esta ronda tenemos que quedarnos con un total de 8 puntos bajos. Aquí al final nos va a sobrar un punto y lo vamos a realizar así. Entonces tengo que tener un total de 8, 2, 4, 6 y 8. Y vamos a colocar el relleno que nos falta de nuestro cuerpecito. Y así es como va quedando la parte del cuerpecito. Ahora, antes de continuar con la cabeza, vamos a realizar primero la parte de su vestuario. Entonces, para realizar la parte del vestuario, vamos a tomar nuestra hebra en color blanco y voy a realizar un total de 17 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y ahora me voy a regresar con puntos medios altos a partir de la tercera cadena, de esta forma. Y voy a ir realizando un punto medio alto en cada cadena. Son un total de 15. Aquí ya estoy realizando mi último punto medio alto. Tenemos un total de 15. Entonces voy a subir con una cadena, voy a dar vuelta a mi tejido y voy a comenzar a tejer 3 puntos medios altos. 1, 2, 3. Ahora voy a realizar 3 cadenas, 1, 2, 3, y me voy a saltar 3 puntos, 1, 2, 3, y en el cuarto
voy a continuar realizando 3 puntos bajos, 2, 3. Nuevamente hago 3 cadenas, me salto 3 puntos y 3 puntos bajos, 1, 2 y aquí en el último 3. Así nos tiene que quedar esta segunda vuelta. Ahora vuelvo a subir, vuelvo a realizar una cadena y voy a unir ambos extremos con un punto deslizado en el primer punto. De esta forma voy a realizar una cadena y voy a girar de esta forma mi tejido para que esta parte quede del derecho. Ahora aquí tengo mi cadena, entonces aquí voy a empezar con mi primer punto medio alto. En esta vuelta vamos a realizar puntos medios altos y va a ser un punto medio alto y un aumento. Aquí voy a marcar mi primer punto y voy a continuar con un punto medio alto y un aumento. Y cuando llegue aquí a la parte de las cadenas voy a tomar solamente la hebra trasera y de igual forma un punto, un aumento. Aquí estoy en los puntos del centro. Y nuevamente en las 3 cadenas que dejamos aquí al aire. Un punto. Un aumento. Un punto. Y el último aumento. Entonces al finalizar esta ronda tengo un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 puntos bajos. Ahora aquí donde tengo las 2 cadenas hago un punto deslizado, voy a subir con 2 cadenas y voy a comenzar a realizar un punto sobre cada punto. Entonces aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y el último 24. Vuelvo a cerrar aquí con un punto deslizado, vuelvo a subir con 2 cadenas y voy a seguir esta secuencia de 24 puntos, 3 vueltas más. Entonces en total serían 4 vueltas de 24 puntos. Y ahorita les muestro al terminar las siguientes 3 vueltas. Aquí ya terminé. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Y ahora vamos a realizar aquí nuestro punto deslizado. Voy a subir aquí con una cadeneta
y voy a realizar en toda la orilla puntos deslizados para darle un mejor terminado al vestido. Entonces vamos a ir realizando estos puntos deslizados por todo alrededor. Aquí también, si ustedes lo desean, pueden utilizar el color dorado para este detallito. Ya es completamente opcional, o si gustan utilizar algún otro color. Y aquí ya solamente haremos el último punto deslizado, cortamos nuestra hebra y aseguramos bien el vestido de esta forma. Ya solamente vamos a esconder esta hebra y ahora vamos a realizar la parte de las mangas. Para esto nos vamos a colocar en este punto, vamos a tomar nuestra hebra y vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Aquí tenemos que contar que si sean los 3 puntos de la parte de arriba y los 3 de la parte de abajo. Entonces va a ser un punto, un aumento. Voy a colocar mi marcador en el primer punto y voy a seguir esta secuencia por todo alrededor aquí de la manguita. Y también aquí ya depende de ustedes, si quieren la manguita un poquito más holgada, realizan solamente aumentos. En este caso yo voy a realizar un punto y un aumento, y voy a tomar en cuenta también los puntos que están alrededor como si fuera un punto completo. Entonces son 3 de abajo, 3 de arriba y 2 de cada lado. Y aquí, como quien dice, ya terminé esta vuelta y voy a realizar un punto deslizado, vuelvo a subir y voy a continuar realizando un punto sobre cada punto. Entonces aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces yo tengo un total de 14 puntos en cada manguita y voy a realizar una vuelta más de 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y en el siguiente punto era donde estaba mi marcador, justo aquí. Entonces hago un punto deslizado y así me quedaría la primer manguita. Ahora voy a realizar la siguiente. Aquí ya terminé ambas manguitas
Entonces ahora vamos a colocar su vestidito en la parte del cuerpo. Puede ser por la parte de abajo o por la parte de arriba, pero por la parte de abajo nos va a costar un poquito más de trabajo. Entonces lo voy a colocar por la parte de arriba. Y así es como queda, ya con sus manguitas. Y ahora vamos a continuar tejiendo la parte de la cabeza. Y aquí la recomendación de hacer el vestidito antes de colocar la cabeza es porque podemos ir midiendo que nos quede a nuestro gusto. Aquí de igual forma, si ustedes quieren una vuelta menos, pues la pueden hacer y pueden ir acomodando. Pero de igual forma, al dejar este punto aquí abierto, estas dos vueltas abiertas, tenemos la opción de quitarlo por la parte de abajo cuando ya tengamos la cabecita. Entonces aquí nos quedamos en que teníamos 8 puntos bajos de la parte del cuerpo, 2, 4, 6, 8. Entonces ahora vamos a realizar esos 8 puntos bajos. Un punto sobre cada punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último 8. Así. Y a partir de ahora sí vamos con nuestras vueltas de la cabeza. Entonces vamos a empezar con aumentos, pero tomando nada más la hebra delantera. Entonces vamos a realizar un aumento sobre cada punto. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último 8. Entonces aquí ya tengo mis 8 aumentos. Y ahora voy a hacer la secuencia en esta segunda vuelta de un punto y un aumento. Aquí terminé la vuelta anterior con 16 puntos y esta vuelta la terminaré con 24 puntos bajos. Entonces voy a seguir esta secuencia hasta llegar a mi marcador de puntos. Aquí ya terminé. Entonces tengo un total de 24 puntos. Ahora vamos a realizar nuestras siguientes vueltas siguiendo un punto sobre cada punto. 1, 2, voy a colocar mi marcador y voy a seguir realizando esta vuelta de un punto sobre cada punto. Muy bien, aquí ya no les puedo mostrar, pero terminé la vuelta de un punto sobre cada punto y en total son 4 vueltas. Entonces aquí ya terminé las 4.
Entonces esta es la primera vuelta de nuestra cabecita. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya vamos en la vuelta número 6. Entonces ahora vamos a realizar nuestra vuelta número 7. Estas vueltas solamente son de altura, entonces solamente es repetir un punto sobre cada punto en los 24 puntos bajos que teníamos. Ahora en esta vuelta vamos a realizar un punto bajo y una disminución. Vamos a seguir esta secuencia durante toda la vuelta. Un punto bajo y una disminución. Aquí voy a colocar mi marcador en el primer punto y voy a continuar. Al finalizar esta vuelta tengo que tener un total de 16 puntos bajos. Entonces aquí ya terminé esta vuelta de un punto bajo y una disminución. Ahora vamos con nuestra vuelta número 8 y en esta vuelta vamos a realizar 8 disminuciones. Aquí voy a realizar mi primer disminución y mi disminución número 2. Voy a colocar mi marcador y también aquí, antes de seguir con las disminuciones, voy a colocar el relleno en la parte de la cabecita. Hay que colocar el suficiente relleno. Y ahora sí vamos a continuar con las disminuciones. Tres, 4, 5, 6, 7 y 8. Y así es como nos queda al terminar esta vuelta. Ahora aquí ya solamente voy a quitar mi marcador de puntos y voy a realizar un punto deslizado. Voy a cortar mi hebra dejándola suficiente para cerrar. Y si es necesario, pues colocar un poquito más de relleno. Entonces aquí ya nada más ocuparemos nuestra agujita lanera. Vamos a pasar nuestra hebra y vamos a ir cerrando por la hebra delantera de cada punto de esta forma. Y aquí voy a cerrar por completo. Ya solamente vamos a esconder esta hebra y ya quedaría listo el cuerpecito. Ahora vamos a realizar la parte del cabello. Muy bien, entonces para el cabello voy a tomar mi hebra en color café y voy a realizar un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora aquí voy a cerrar por completo y voy a realizar
6 aumentos. Entonces 2 puntos sobre un mismo punto en cada punto. Entonces aquí llevo un aumento, dos aumentos, 3, 4, 5 y el último 6. Así. Ahora vamos a realizar nuestra siguiente vuelta, que es la vuelta número 3, y en esta voy a realizar un punto bajo y un aumento. Aquí voy a colocar mi marcador en el primer punto y voy a seguir esta secuencia durante toda la ronda, un punto bajo, un aumento, y voy a terminar esta vuelta con 18 puntos bajos. Aquí ya voy a realizar mi último aumento. Y ahora voy a realizar mi vuelta número 4. En esta vuelta voy a realizar 2 puntos bajos. 1, 2, voy a colocar mi marcador y un aumento. Y voy a seguir esta secuencia hasta llegar a mi marcador de puntos. Y al terminar esta ronda voy a tener un total de 24 puntos bajos. Muy bien, aquí ya terminé esta vuelta. Ahora vamos con nuestra vuelta siguiente. Es la vuelta número 5 y ahora vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento, y vamos a seguir esta secuencia hasta llegar a nuestro marcador y terminaremos con un total de 30 puntos bajos. Y aquí ya terminé esta ronda. Ahora voy a seguir con mi vuelta número 6, en la que voy a realizar los 30 puntos bajos que tengo, y vamos a realizar la 6, la 7 y la 8 con los 30 puntos bajos. Entonces ahorita que termine la vuelta número 8 les muestro cómo debe de quedar hasta ese punto. Aquí ya terminé hasta la vuelta número 8 y así tiene que quedar. Ahora en nuestro siguiente punto vamos a realizar un punto deslizado y de aquí vamos a subir con 4 cadenas al aire y nos regresaremos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Hacemos un punto deslizado en nuestro siguiente punto y nuevamente subimos con 4 cadenas. 1, 2 y 3 puntos bajos de regreso. Y vamos a seguir esta secuencia de 4 cadenas, 3 puntos bajos, y un punto deslizado en la base por 10 veces. Entonces aquí llevo 3, me faltarían 7. Ahorita que termine les muestro cómo nos debe de quedar al terminar con estos 7.
Aquí ya estoy realizando el último. Y ya solamente en el siguiente punto, un punto deslizado, vamos a cortar nuestra hebra y hacemos un nudito. Y así es como nos tiene que quedar el cabellito. Y este lo vamos a colocar justo así. Y estos los vamos a pegar para que quede dando este efecto en el cabello. Ahora vamos a realizar la parte de la coronita. Para esto vamos a tomar nuestra hilaza en color dorado y voy a empezar realizando cadenetas. Vamos a hacer un total de 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahora vamos a unir los dos extremos. Hay que revisar que nos quede derechito con un punto bajo. Entonces aquí voy a realizar un punto bajo y este sería mi primer punto. Ahora me voy a ir realizando un punto bajo sobre cada cadeneta. Entonces tengo que tener 18. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Entonces aquí ya tengo un total de 18. Voy a retirar mi marcador y voy a continuar realizando un punto aquí en el primer punto. Ahora voy a subir con 3 cadenas. Aquí ya subí con mis 3 cadenas y voy a tomar estas 2 hebras de mi punto para realizar un punto deslizado de esta forma y voy a continuar realizando 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Entonces vuelvo a repetir 1, 2, 3. Vuelvo a hacer un punto deslizado con estas 2 hebras y continúo con 3 puntos. 1, 2, 3. Y así voy a seguir esta secuencia de subir, hacer un punto deslizado y continuar con 3 puntos. 1, 2, 3. Subo con 3 cadenas, punto deslizado y 3 puntos.
Y aquí ya realicé 2 puntos. Aquí en el último voy a realizar un punto deslizado. Voy a cortar mi hebra y voy a realizar un pequeño nudito. Y voy a asegurarlo con esta otra hebra que fue la del inicio. Y así es como nos quedó nuestra coronita. Ahora vamos a realizar el detallito de los ojos. Para esto nos vamos a posicionar en la vuelta número 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 6. Y vamos a pasar nuestra hilaza en color negro. Vamos a realizar este ojito tomando 2 puntos y pasamos nuestra hebra por abajo de esta forma para pasar así y asegurarla nuevamente por el mismo punto. Ahora vamos a dejar 2 puntos de separación y vamos a repetir esto con nuestro otro ojito. Y simplemente ya dejamos nuestra hebra en donde comenzamos. Aquí ya nada más ajustamos y así nos va a quedar el detalle de los ojitos. Aquí ya nada más hacemos un nudito y escondemos la hebra. Ahora que ya colocamos los ojitos, vamos a poner un pequeño de detalle con un poco de sombra en la parte de las mejillas, una cantidad muy mínima, de esta forma. Y ahora sí vamos a colocar su cabellito. Yo lo voy a colocar con un poco de silicón. Entonces voy a aplicar el silicón y voy a colocarlo de esta forma. Entonces aquí ya coloqué la cantidad suficiente de silicón. Ya solamente voy a acomodar que quede derechito y voy a poner muy bien su cabellito. Y aquí ya solamente voy a aplicar una cantidad muy pequeña justo en el borde, no en todos los mechoncitos completos, nada más aquí para que se ajusten. Y así los voy a ir aplicando uno por uno para que me quede este efecto. Entonces aquí voy a mantener hasta que se seque por completo el silicón. Aquí ya quedó la parte del cabellito. Igual como en este caso yo lo voy a utilizar para colocarlo en la Virgencita del Carmen. No es necesario realizar los mechoncitos de aquí de atrás, pero si ustedes lo quieren hacer pueden completar todo esto igual realizando las 4 cadenas y regresando con los 3 puntos bajos para que todo quede cubierto. Así nos quedó. Entonces ahora le vamos a dar un detallito. Vamos a tomar
una hebra en color dorado y esta hebra la vamos a colocar justo en esta vuelta, que es nuestra vuelta 1, 2, 3, en la vuelta 4, y vamos a realizar dos vueltecitas así, y aquí justo en un ladito vamos a realizar un pequeño nudito que quede ajustado. Así, y vamos a colocar este para que se vea de esta forma. Entonces aquí ya solamente yo voy a cortar el exceso. Yo quiero que quede así larguito, entonces aquí ya nada más voy a colocar una mini gotita de silicón en cada uno para que se quede de este lado, aquí justo donde quiero que se mantenga. Así, y así quedaría la parte de su vestuario. Y ahora sí, ya nada más aquí me faltaría colocar su coronita. Entonces igual yo la voy a colocar también con silicón, nada más voy a aplicar un poquito aquí alrededor de la coronita y la voy a colocar en su cabecita. Aquí sí tenemos que esperar a que seque completamente. Entonces aquí la voy a mantener hasta que esté completamente seca. Y así quedaría nuestro resultado final de nuestro niño Dios. Espero y les haya gustado mucho este tutorial. No olviden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente para próximos videitos. Hasta la próxima.